El misterio de la séptima trompeta, resolución de la paradoja del mid-tribulacionismo. Anteriormente hemos venido estudiando el arrebatamiento de la Iglesia como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, 17, con trompeta de Dios, ya que surge una confusión con 1 Corintios 15:52, que nos dice a la final trompeta, asumiendo que se trata de un mismo suceso, siendo este el regreso del Señor Jesucristo de Apocalipsis 19. Aquí estaremos despejando esa duda o confusión, que se convierte en una paradoja dentro de la semana 70. 1. Marco introductorio, la tensión exegética de la última trompeta. En el campo de la escatología bíblica, la identificación de la última trompeta no representa un mero ejercicio de cronología, sino el eje estratégico sobre el cual sopesa la validez de los sistemas de interpretación del arrebatamiento. Determinar la naturaleza y el tiempo de este toque es fundamental para establecer si la Iglesia debe esperar una liberación previa a la angustia, una preservación a través de ella o un rescate en el umbral de la consumación. La precisión en este punto define la coherencia de todo el esquema de la 70ª semana de Daniel. La paradoja central emana de una aparente discrepancia temporal y textual. Por un lado, Pablo escribe a los Corintios, cerca de 55 después de Cristo, vinculando la transformación de los creyentes con la final trompeta, Eschate Salpinx. Por otro lado, Juan describe en el Apocalipsis, cerca de 95 después de Cristo, una secuencia de 7 trompetas de juicio. El conflicto surge al intentar armonizar un término absoluto utilizado por Pablo décadas antes de que la visión de las 7 trompetas fuera revelada a Juan. ¿Cómo podían los corintios comprender una referencia a una serie numérica que técnicamente aún no existía en el canon revelado? Para resolver esta tensión, es imperativo trascender la simple numeración y explorar el trasfondo histórico-técnico que Pablo tenía en mente, el cual servía como referente inmediato para su audiencia original. 2. El contexto histórico-cultural, más allá del orden numérico. La exégesis rigurosa exige evitar el anacronismo de interpretar a Pablo exclusivamente a través de la lente de Juan. El término última trompeta poseía referentes técnicos e idiomáticos que los ciudadanos de Corinto y los creyentes de trasfondo judío comprendían perfectamente sin necesidad de conocer la secuencia de Patmos. Evaluación de referentes técnicos. Contexto militar romano. En la disciplina castrense de la época, el movimiento de un campamento se regía por un protocolo de 3 toques. El primero indicaba la preparación del equipo, el segundo, la formación de las filas, y el tercero o último era la señal de partida o marcha definitiva. Para una colonia romana como Corinto, la última trompeta era sinónimo de movilización hacia el destino. Liturgia judía. Rosh Hashaná. Durante la festividad de las trompetas, la tradición hebrea incluía una serie de 100 sonidos de sofá. Esta secuencia culminaba con un toque final, extendido y solemne, denominado Tequia Gedola, el gran toque final. Este sonido no era simplemente el número 100, sino el clímax litúrgico que convocaba al pueblo ante la presencia de Dios. Estos referentes demuestran que una trompeta puede ser final en un sentido idiomático de consumación o clausura de una era. Así, Pablo no aludía a una posición ordinal en una serie de juicios angélicos desconocidos para sus lectores, sino al toque que indica que el tiempo de espera de la Iglesia ha concluido, marcando la partida hacia el encuentro con el Señor. 3. Clasificación taxonómica, trompetas de Dios versus trompetas angélicas. Un análisis técnico de los instrumentos sobrenaturales revela diferencias fundamentales que impiden una identificación simplista. Basándonos en la tipología de números 10, es necesario categorizar las trompetas según su origen y propósito. La trompeta de Dios, 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52 es un instrumento de convocación y redención. Su sonido está dirigido a los creyentes, funcionando como un toque de asamblea, reunión del pueblo ante Dios. Es el grito de mando que activa la resurrección y la transformación. Las trompetas angélicas, Apocalipsis capítulos 8 al 11 son instrumentos de alarma y juicio. Su propósito es advertir y ejecutar castigo sobre la tierra, los ecosistemas y los impíos. Son toques de guerra que marcan la progresión de la ira divina sobre la creación caída. La resolución de la paradoja.
El mid-tribulacionismo maduro, defendido por autores como Gleason Archer, propone que la séptima trompeta de Apocalipsis 11 marca el límite legal de la paciencia de Dios, declarando la transferencia del dominio del mundo al Señor. Si bien Apocalipsis 11 guarda un silencio elocuente al no describir narrativamente un ascenso de personas, esto se debe a que el texto de Juan se enfoca en la estructura judicial del reino. La paradoja se resuelve al entender que la séptima trompeta angélica y la última trompeta de Dios no son el mismo instrumento, sino que suenan en el mismo umbral dispensacional. Mientras la trompeta angélica cierra legalmente una fase de juicio, la trompeta de Dios ejecuta simultáneamente el rescate de la Iglesia, marcando el punto de quiebre hacia la gran tribulación. 4. Arquitectura de la semana 70, el umbral entre tribulación e ira. La solidez de esta postura reside en la estructura bipartita de la última semana profética, donde la distinción léxica entre tribulación e ira es fundamental. El punto de pivote, día 1260. En Mateo 24:15, Jesús utiliza el adverbio relativo otan, cuando, como un pivote gramatical que introduce un cambio radical tras la abominación desoladora. Antes de este punto, existe una tribulación general, lipsis. Sin embargo, el versículo 21 introduce una categoría cualitativamente distinta mediante el uso del artículo definido griego, elipsis megalé, la gran tribulación. Esta presencia del artículo distingue el periodo de ira sobrenatural de la persecución previa de origen humano o satánico. El sello 6 como frontera textual. El texto de Apocalipsis 6:17 funciona como el marcador crítico. El gran día de su ira, orgé, ha llegado. Es imperativo notar que son los hombres quienes declaran este inicio ante la evidencia de catástrofes cósmicas. Esto sitúa a los sellos 1 a 5, instrumentos de agencia humana y satánica, fuera de la categoría de ira de Dios. El mid-tribulacionismo sostiene que la Iglesia puede estar presente durante la persecución del sello 5, pero es retirada en el umbral del sello 6, antes de que las trompetas y copas desaten la ira directa de Dios, en la segunda mitad de la semana. 5. El blindaje teológico, la promesa de exención de la ira, orgé. La seguridad de la Iglesia se fundamenta en la precisión léxica de las promesas de Pablo. En 1 Tesalonicenses 5:9, se afirma que Dios no nos ha puesto para ira, orgé. Dado que las trompetas y copas son clasificadas explícitamente como la consumación de la ira de Dios, Apocalipsis 15:1, el arrebatamiento a mitad de la semana cumple esta promesa con rigor quirúrgico. Análisis preposicional y grupos en Apocalipsis. En Apocalipsis 3:10, la promesa a la Iglesia de Filadelfia es ser guardada de, la hora de la prueba. El uso de la preposición fuera de, es determinante. En griego, cuando se promete protección dentro de una prueba, se suelen utilizar las preposiciones en o día. El uso de implica una separación del periodo mismo, no solo del evento. Esta estructura permite una síntesis brillante sobre la composición de los redimidos en el Apocalipsis. Filadelfia y el remanente fiel representan a la Iglesia que, por su fidelidad, en paralelo con Esmirna, ambas sin reprensión, es arrebatada en el punto medio. La Odisea y la multitud de Apocalipsis 7. La Iglesia de la Odisea, sacudida de su tibieza por el evento del arrebatamiento de Filadelfia y los juicios iniciales, se convierte en la fuente de la gran multitud que debe pasar por la gran tribulación para su purificación, enfrentando el martirio bajo el régimen del Anticristo. 6. Síntesis final y conclusiones exegéticas. El mid-tribulacionismo refinado, o postura pre-Brad de autores como Marvin Rosenthal, ofrece una arquitectura teológica que gestiona la tensión textual mediante la profundidad lingüística y el contexto histórico, en lugar de la simple armonización numérica. Resumen de hallazgos. Finalidad idiomática. La última trompeta de Pablo es un tecnicismo de partida o clímax litúrgico, tequia gedola, no una referencia ordinal a una serie que se revelaría 40 años después. Dualidad de instrumentos. Se debe distinguir la trompeta de Dios, redención convocatoria, de las trompetas angélicas, juicio alarma. Su coincidencia en el punto medio de la semana responde a un cambio de estatus legal del reino, no a una identidad funcional. Frontera de la ira. La distinción entre elipsis, tribulación humana, y orgé, ira divina declarada en el sello 6, permite que la Iglesia sea probada en su fidelidad pero rescatada antes de la ejecución del juicio directo de Dios.
En conclusión, la resolución de la paradoja de la séptima trompeta no se encuentra en forzar los textos para que encajen en una numeración lineal, sino en comprender que el arrebatamiento es el evento de transición que cierra la era de la gracia y abre el periodo de la ira judicial, cumpliendo simultáneamente la tipología de la señal de partida y el inicio del dominio soberano del Señor sobre la tierra. Un mensaje de Dios para ti. La séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado.